El motivo de consulta, si querés poner. Y la cámara de... que él presente y después vos empezás. Yo te paso... Subcomisión ayudará no solo también a la jornada a mejorar la calidad Está compartido, metodológica de los trabajos, que quizás a veces, si bien una jornada a la otra mejoró, eh, eh, una de las comisiones ayudará a que se difunda mejor la metodología y la calidad de presentación. Entonces, La pandemia de enfermería no es muy buena. Ha prestado la escuela de enfermería también. No sé, yo un poquito estoy en contra de eso de que no Sí, cause sí. injuria penal aguda, más que todo, bueno, más para nosotros, Sí, ¿no? son Que vemos satélite, en ese pacientes con momento, síndromes satélite fue nefróticos en la Universidad de Morón. y yo obviamente hacer con hincapié en estos lo que dos, ponía Richard en ser pacientes hipohipervolímicos intravasculares, por ejemplo, esta porque comisión yo había leído de que si bien Bueno, ahora los tenemos pacientes un que comensal en hacen el el Ateneo. consultorio pueden pueden venir probar con las dos falla cosas. renal, con un síndrome nefrótico y una falla renal, generalmente se asocia a que sus pacientes han sido mal diagnosticados anteriormente en otros centros, en otros hospitales, o que no han sido vistos por un nefrólogo, y la primera medida que se da es furosemida Pero la revista tiene que justamente por pasar tener por edema, pero este paciente que es un paciente Manuel, claro. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio al Ateneo del día de la fecha. Palabras de bienvenida. Palabra de bienvenida. Veo que hay gente de Liga de Aedo sí que había invitado y no sé, desconozco dónde son los doctores Cristian Márquez y Néstor y si hay alguno más y Chelo. Bueno, empezamos ahora a instancias del jefe del servicio, del doctor Caputo. Me parece una buena iniciativa. Vamos a ver si lo podemos sostener, esperemos que sí. Este Ateneo tiene una historia en el hospital de más de 50 años. Acá está con nosotros un médico que está desde hace 50 años, el doctor Luis Vázquez. Yo estoy en los últimos 30 o poco más de estos Ateneos. Así que semanales los hacemos y una vez por mes vamos a tratar de hacer la presentación así compartida y esperemos que suene gente y esperemos que se pueda aprovechar, que sea fructífero para todos. Yo me despido acá, me paso un asiento y dejo empezar la discusión del caso. Comparto la pantalla, vamos con ahí está. Fíjense si se ve bien y ahí está. Cualquier cosa, si tienen problemas de audio o demás, si no se ve la pantalla, avisen por favor. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy la doctora Ingrid Tamayo, soy médica residente del servicio de nefrología. Vamos a empezar con el caso del día de hoy, que se... aviso. Bueno, el caso clínico empieza así. Es un paciente hombre de 54 años de edad con antecedentes de un diagnóstico de lupus reciente en el año 2013. Aproximadamente el paciente tenía 40 años en el momento del diagnóstico. Él había tenido síntomas iniciales en el 2010, por lo que refirió al interrogatorio dirigido, yendo a una consulta por primera vez en el 2013 a dermatología. Luego de realizarle ese diagnóstico lo deriva a reumatología.
Entonces el compromiso fue mayormente cutáneo y pocas veces había tenido un dolor articular inespecífico. Dentro de la medicación habitual, el paciente venía tomando meprednisona 20 miligramos, hidroxicloroquina 400 miligramos y omeprazol, y desde el año 2020 empezó a tomar enalapril por indicación de cardiología, que al interrogatorio dirigido menciona de que él en realidad no tenía hipertensión, pero cuando fue al control, el cardiólogo le inicia este tratamiento, manteniendo una TA sistólica de controles de 120. Además tenía un estudio hecho de una tomografía en contexto de cardiomegalia. Se hizo unos estudios que no especificaba bien cuáles, que le habían dado normales y no le dieron ningún tratamiento. Consulta al Hospital Posadas, derivado desde el servicio de reumatología del Hospital Paroicén, donde se encontraba en seguimiento desde agosto del 2021. El paciente, como les había mencionado antes, los síntomas que tenía eran fotosensibilidad, úlceras orales, y había agregado en el laboratorio que le hace reumatología en ese momento, en el 2021, proteinuria, para lo cual realiza laboratorios donde presentaba ANA, 1 en 1280, anti-SMIT positivo, y también presentaba una proteinuria de 6.4 gramos. En el 2021, con este resultado, inicia tratamiento con meprednisona, 40 miligramos, y posteriormente el paciente disminuye a 20 miligramos por decisión propia y mantiene esta dosis hasta el momento que consulta. Hasta este momento el paciente nunca se había realizado una biopsia renal, no hizo ningún otro tratamiento más que los corticoides mencionados y el tratamiento con la hidroxicloroquina. Entonces, en una primera consulta, el paciente venía tomando ese tratamiento, llegó acá hipertenso, 180-100, con un peso de 100 kilos, una facies Cushing, y el resto del examen físico normal. Se aumentó. Ah, perdón, 2023. Sí, la primera consulta fue en el 2023. Cuando viene a la consulta, se solicitó un laboratorio nuevo con proteinuria, serologías y un sedimento urinario, donde no presentaba hematuria, el sedimento presentaba proteínas 2 cruces, tenía una proteinuria de 1.31, un C3 y C4 normales, anti-DNA negativo, y relacionando con los anteriores controles de proteinuria que se había hecho, se ve de que se estuvo manteniendo con una proteinuria de aproximadamente 1.7, 1.4 variable. El único registro que tenemos es del 2021, que hizo un síndrome nefrótico, probablemente con 6.4 gramos de proteinuria, y acá mantenían 1.31. Entonces, con estos datos, lo que se hizo es reducir la dosis de meprednisona a 10 miligramos, sabiendo que había estado tomando más o menos 2 años 20. Se hace un segundo control en noviembre del 2023, a los 2 meses de la primera consulta, donde se disminuye la meprednisona a 5 miligramos, y un tercer control al mes. En diciembre del 2023 se hace un nuevo control de proteinuria y, como podemos ver ahí, el valor había disminuido un poco, era 0.68 gramos, con un hemograma normal, función renal normal, urea creatinina 0.75, C3, C4 normales, anti-DNA negativo. El sedimento urinario tenía 2 cruces de proteínas con hemoglobina negativa, y dado el dato de que permanecía con esa proteinuria de 0.68 y con pacientes que tienen más de 500 gramos, pacientes lúpicos, se debería realizar una biopsia, se programa la misma, la cual se hace ese mismo mes,
el 15 de diciembre del 2023. Bueno, hasta acá el paciente que se nos presenta en el hospital es un paciente varón que desde ya, según la literatura, los pacientes varones tienen un peor pronóstico que las mujeres respecto al lupus, pero hasta este momento el paciente no tuvo ningún tipo de deterioro de la función del riñón, manteniendo ureas y creatininas normales. Además, no presenta en el sedimento urinario hematíes, presenta solamente proteinuria, siempre en ese valor de 1 después de haber iniciado el corticoide. Entonces, este paciente, viéndolo desde este punto de vista, quizás demoraron un poco en tomar la decisión en el hospital previo de hacerle una biopsia. Entonces estuvo aproximadamente 2 años sin ningún tratamiento dirigido más que el corticoide. A lo mejor en ese primer momento, cuando empezó con la proteinuria, se hubiera podido realizar una biopsia que en ese momento hubiéramos visto que es lo más característico en el lupus, hubiera tenido una clase 4, pero nada, no sabemos cómo habría sido el resultado de esa primera biopsia, pero en este momento, teniendo un paciente con una proteinuria siempre en 1, la más bajita que teníamos era 0.54 gramos, ahora 0.68, con las serologías negativas, el anti-DNA negativo. Pienso que el paciente podría tener un patrón proliferativo, probablemente que no tenga tanto compromiso renal, pero más me parece que se trata de un patrón membranoso, una tipo 5, por toda la evolución que tiene hasta este momento. Así que para saber realmente cuál es el tratamiento mejor para el paciente, ya sea una o la otra, o pueden ser también un patrón mixto entre clase 3 y entre clase 4 y clase 5. El tratamiento va a variar, así que es importante hacerle la biopsia en ese contexto. Bueno, acá la correlación que estaba mencionando, la clase 4 suele darse más en el 70% de los casos con los síndromes nefróticos, insuficiencia renal, más que en la tipo 5, por ejemplo, que es los dos que son los que estoy pensando que podría ser. Estos datos son... Estos datos acá son de la presentación de la clase histológica de la Sociedad Argentina de Nefrología, que más o menos habla de lo mismo, ya sea la presentación clínica, una proteinuria nefrótica, un síndrome nefrótico, como sea que se presente, igual en la tipo 3 y la 4 siempre suelen ser la más representativa en el caso de lupus. Es lo que presentaba acá en esta tablita. No sé si tienen preguntas o suposiciones o algo. No sé qué tanto se pueda. Hasta ahí, ¿eh? Hasta acá no. Si alguno quiere hacer un comentario. Ahí están los laboratorios. Alguna pregunta, hablo yo porque el micrófono está lejos. Si hay algún anticuerpo específico para nefropatía membranosa en el caso de lupus, no se pidieron, el paciente tiene lupus. Para los que estén escuchando, a lo mejor la doctora se refería a nefropatía membranosa primaria, idiopática, que son los que tenemos eventualmente disponibles. No se pidieron en el caso de él, pero bueno, el paciente tiene un diagnóstico de base de lupus y el planteo era
Como dijo Ingrid, la evolución en estos 2 años. Un paciente que pasó 2 años con tratamiento solamente corticoideo, con dosis altas, el paciente estaba Cushing cuando vino, y no sé si tenemos, no recuerdo tener, pero probablemente estuviera con algún rango de osteoporosis también, no tenía diabetes, pero a lo mejor alguna catarata incipiente podía haber llegado a tener porque estuvo 2 años con dosis alta de corticoides. Eh, y bueno, hicimos la biopsia en este momento, antes de discutir la biopsia. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? No, el comentario es, el paciente, digamos, llega a perder proteinuria en rango nefrótico, pero con el único tratamiento de corticoides, eso se modifica. No sabemos si hay una relación de tiempo en esto, porque pensando en podocitopatías, nosotros sabemos que las podocitopatías debutan, que las que están adentro del lupus y las que están afuera, a veces tienen remisiones espontáneas y recaídas posteriores. Y recaídas posteriores que son corticosensibles o no son corticosensibles. Y las recaídas que pueden ser esporádicas o nunca, o frecuentes, o puede haber dependencia. Es decir, que en alguien que tiene una proteinuria que alcanza rango nefrótico y que no se pone nunca el paciente nefrótico, que tiene el filtrado siempre controlado, que tiene un lupus serológico marcado con anticuerpos como el SM positivo, que tiene mucha especificidad, uno, además del diagnóstico que planteó la doctora de nefropatía membranosa, yo diría, ¿por qué no una podocitopatía que estuvo parcialmente controlada con la baja dosis de corticoide y que no pasó a mayores desde esa instancia? Porque parece improbable pensar que tenga alguna de las lesiones más importantes, proliferativas, etcétera, con esta evolución y casi sin tratamiento. Y con una serología que se negativiza sola al final y que es una proteinuria residual. Descartamos que la proteinuria sea intersticial porque tiene correlación con el LAPTIX, y además el paciente tiene una diuresis que no es una poliuria y no tiene ninguna tubulopatía agregada, así que pensamos que es un problema estrictamente glomerular y que esos tipos de lesiones serían las que parecen más probables. No hay más comentarios desde la parte clínica, ¿no? Pasamos a develar la biopsia. Que diga cuál piensa que tiene. Y sí, yo pienso que podría ser una clase 5 membranosa. Sí, por todo. Bueno, vamos allá entonces. Bueno, entonces a nosotros nos llega la biopsia renal de ese momento. Elegí la técnica de PAS porque la verdad que con el tiempito que pasó se me definió un poco la hematoxilina eosina, así que se veía mucho mejor con PAS y ya empiezan a ver a menor aumento, esto es un 10 por, más o menos las características histoarquitecturales de la biopsia, ¿sí? Eran buenos cilindros correspondientes a corteza renal, que es lo primero que nosotros vemos en anatomía patológica, a ver si la muestra es representativa o no, más allá del control que se hace al momento de la punción. Fíjense que tenía buena cantidad de glomérulos, si bien acá es solo una microfotografía, pero era un total de 18 glomérulos. Uno de ellos, que aparece casualmente acá, estaba esclerosado en forma global y el resto estaban viables. Ahora, ya llama la atención a este aumento la forma, ¿sí?, de los glomérulos, que los vamos a ir a detallar en la siguiente foto que está al lado, justamente con técnicas como el PAS, destaca, para empezar, una rigidez de las luces capilares. Nosotros siempre hacemos el recuerdo de que lo que son luces capilares y lo que es la membrana basal glomerular, siempre se dice que es grácil en glomérulos normales. Cuando empezamos a ver que las luces se empiezan a hacer todas muy redonditas en forma perfecta, y más allá de que en estos glomérulos particularmente ya se ve un engrosamiento de la membrana basal, pero ya empezamos a sospechar que de base tenemos un patrón membranoso que tenemos que ir a buscar o ir a destacar con ayuda de otras técnicas que ya vamos a ver, como la metenamina plata. Pero bueno, eso es uno de los tipos de lesiones histológicas que se ven en estos glomérulos, ¿sí?
Y elegí esta foto a propósito donde se ve la mitad de otro glomérulo, que más allá de la rigidez y engrosamiento franco de las membranas basales, se ve que hay sectores, primero de expansión mesangial, acompañados de hipercelularidad mesangial. Esto nosotros lo definimos cuando hay más de 3 núcleos en las áreas mesangiales, principalmente periféricas, nunca en la región perivascular o el polo vascular del glomérulo, que traducido al lenguaje coloquial sería el aumento de los puntitos azules que ven en las áreas mesangiales. Yo siempre hago la analogía de que un glomérulo, si lo ponemos a buscarle una imagen parecida, podría ser un árbol, y las áreas mesangiales son las ramas de ese árbol, ¿sí? Las células mesangiales y el mesangio en sí sirve para el sostén de toda la estructura glomerular, además de la nutrición. Entonces, cuando empezamos a ver que de pronto están engrosados, que en el PAS se traduce, y ya se ve a menor aumento ese como marcado engrosamiento de esas áreas a partir de que se ven en áreas gruesas rosadas, ¿sí? Ya estamos viendo que es muy normal, los glomérulos no son. Y si además a mayor aumento vemos el aumento de la cantidad de estos núcleos, podemos, digamos, llevar la correlación a mayor aumento. Y en este sector, donde se ve el puntero, además se ve que hay luces de estos glomérulos que están obliteradas u ocupadas por células. Esto se traduce en también hipercelularidad endocapilar. Nosotros tenemos distintos componentes celulares en los glomérulos, que son extracapilar, normalmente es cuando uno piensa o tiende a ir a buscar semilunas y otro tipo de proliferaciones, que lo verían en la zona del espacio urinario, no es el caso, y endocapilar sería dentro de las luces capilares de los capilares glomerulares, como es en este caso, en esta área, por ejemplo. En un total, siempre nosotros, además de caracterizar las lesiones, tenemos que ir a contar cuántas veces se repiten esas lesiones y si se repiten todo el glomérulo o en solamente partes del glomérulo. Y en base a eso, hacemos algo que probablemente es más importante o está en igual medida de importancia que ponerle el nombre al diagnóstico y que a ustedes les va a servir, que es dar un pronóstico. En el caso de lo que son, cuando uno piensa, más allá de que no voy a spoilear el diagnóstico, pero ya lo vamos viendo desde la clínica, o la gran sospecha es la de nefritis lúpica, es tan o más importante también informar los scores de actividad y de cronicidad, porque es lo que se traduce en qué van a hacer ustedes, digamos, con esos pacientes. O sea, si hay que tratarlos activamente, si no se los trata, se adopta una conducta más conservadora, o qué hacemos, a final de cuentas. Ya de por sí, a bajo aumento, ven que no hay tanta cantidad de obleas como para pensar en algo muy avanzado, muy crónico. Y si vamos a ver los distintos compartimentos más allá de los glomérulos, como a nivel túbulo intersticial, la verdad que siempre decimos que están espalda con espalda los túbulos para hablar de una histoarquitectura que está conservada. Solamente hay un pequeño foco que presuponemos, porque acá había un sector fibroso subcapsular, de infiltrado inflamatorio intersticial, pero no mucho más. Estos son otros de los glomérulos, y volviendo al tema de las lesiones, vemos que se repite el engrosamiento de las membranas basales con la rigidez de las luces capilares, la hipercelularidad a nivel de las células mesangiales, y en algunos sectores una hipercelularidad endocapilar segmentaria, que es cuando no compromete la totalidad del glomérulo, pero sí aparece en eventuales partes. En un total de los 18 glomérulos, 10 tenían hipercelularidad endocapilar y en la parte mesangial. Esto es técnica de metenamina plata, que nos refuerza la idea, si bien no está todavía un mayor aumento, como podría ser inmersión, pero ya da la idea, además de la rigidez de las luces y un engrosamiento de las membranas basales,
clásicamente, cuando uno está frente a un patrón que se presume de nefropatía membranosa, va a ir a buscar el dibujito típico del libro, que son las espigas o spikes, ¿sí? En los sectores de perfil, digamos, de las membranas basales, o las burbujas o holes en los cortes transversales de las membranas basales, que básicamente son la traducción en negativo de los depósitos inmunológicos. Muy sutilmente, acá hay algunos sectores, a nivel, siempre se ve de lo que son las asas de las luces capilares y demás, se ve por el sector externo, ¿sí? La búsqueda de las espigas o spikes, pero ya ven cierta como disposición como de espiguitas o difusa en la parte externa de las membranas basales. Y bueno, y el engrosamiento que en algunos lugares se puede apreciar un poco mejor. Y acá, por ejemplo, en este sector se ve un núcleo adentro de una luz capilar, hablando de hipercelularidad endocapilar. Ahora vamos con la técnica más divertida, y acá tienen el patrón full house de una nefritis lúpica, pero lo que me gustó, o lo que quise destacar en este caso, más allá de que tenemos la positividad, hablamos de patrón full house, que es lo típico de una nefritis lúpica, pero se puede ver en otras entidades, cuando algunos autores dicen la positividad de las inmunoglobulinas, o sea, IgA, IgM, IgG. Y hay otros autores que dicen la positividad no solo de las inmunoglobulinas, sino acompañada de los compuestos del complemento, como son C3 y C1Q. Y bueno, y después, nosotros en el hospital hacemos de rutina las cadenas capa lambda en el panel de inmunofluorescencia, porque si bien, a ver, en primera instancia uno en este caso particular no va a ir a pensar en entidades monoclonales, pero bueno, siempre es de buena práctica tenerlo, complementarlo y simplemente en este caso cotejar que los depósitos son policlonales, o sea, se ve la positividad al mismo nivel de las cadenas kappa que de lambda. Y bueno, y después nosotros, más allá de que uno ve esto, y es la parte, de nuevo, más divertida de ver una biopsia, no solamente decimos si son positivos o negativos, sino tenemos que tratar de caracterizarlos como para que cierre a todo el mundo. Cuando vemos que los depósitos, que son verde manzana fluorescente, dibujan el contorno del glomérulo, ¿sí? En líneas generales estamos frente a depósitos que son intramembranosos o epiteliales. O sea, básicamente va a dibujar el contorno del penacho glomerular. Fíjense que sobre todo predominan, si bien son todos bastante fuertes, hablamos de una intensidad, eso también nosotros lo tenemos que puntuar en alguna escala que es cualitativa, ¿sí? Con cruces. En este caso son 4 cruces sobre 4. También tenemos que intentar, más allá de que por ahí el tema de los píxeles no termina de mostrar con tanta características detalladas como cuando uno lo ve en vivo, pero se ve que también hay unos sectores donde se ven como puntitos. Quiere decir que los depósitos son granulares. Se pueden ver lineales, pseudolineales, granulares, fino, grueso, etc. En este caso son granulares, predominantemente granulares finos. Otra de las características es, ¿se dio positivo en todos los glomérulos o solo en algunos? En este caso fue en todos los glomérulos, y después si se ve en una parte del glomérulo o en todo el glomérulo. En este caso, salvo por ahí IgM, que era un poco más segmentario, que estaba en algunas partes sí, en otras no, el resto de los depósitos ocupaba globalmente, digamos, todos los penachos glomerulares y todo el penacho glomerular. Predominaban a nivel intramembranoso subepitelial, como bien dijimos, pero también, y una característica muy interesante también de ver, que se ve en esta foto de IgG, también hay algunos depósitos que se destacan por ahí un poco más dificultosamente por el fondo, pero a nivel mesangial y subendotelial, lo cual da digamos, la característica de que no solamente es el patrón membranoso puro, sino que también acompañan algunos depósitos que habrán estado en los otros lugares lesionados o donde fueron depositados. Dicho esto, bueno, con todas estas características,
llegamos a la conclusión de que el diagnóstico era una nefritis lúpica clase 4+5. ¿Por qué 4? Porque, de nuevo, nosotros la partición de un patrón proliferativo entre focal y difuso la damos por si hay más del 50 o menos del 50% de glomérulos que presentan proliferación. Y eso lo da la hipercelularidad endocapilar. En resumidas cuentas, es una cuestión cuantitativa de en cuántos glomérulos contamos, hipercelularidad endocapilar y o extracapilar, en este caso endocapilar. Dicho esto, después los scores de actividad y cronicidad, que eso es lo que importaba, de cronicidad el único punto lo daba el glomérulo en oblea, ¿sí? O sea que era 1 en 12, y de actividad esta hipercelularidad endocapilar y alguna imagen que otra de cariorrexis que había en algunos de estos glomérulos, daba un total de 6 en 24. Pero en sí, para mí es más una cuestión que se fue un poco para arriba por la cantidad de glomérulos que presentaban estos núcleos que otra cosa. Y bueno. Y esto es un repaso histológico muy así por encima de cómo son las clases, cuando hablamos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, o las combinaciones. Después, al que le interese se lo paso, es un mínimo resumen de cada clase, pero este me divierte más, que es el esquema de un capilar, y básicamente muestra cómo van cambiando en negro los depósitos inmunológicos, dónde los vamos a encontrar, que esto es la traducción de la inmunofluorescencia, y después algunas eventuales lesiones que también se van a traducir en la microscopía óptica. Que es el clásico dibujo que aparece en los artículos de revisión de la Renal Pathology Society y demás, donde habla de las clasificaciones de nefritis lúpica. Todo tuyo. Bueno, yo les voy a contar la evolución del paciente después de la biopsia. Él, al laboratorio inmediatamente posterior a la biopsia renal, desde el punto de vista del laboratorio ya tenía criterios de remisión completa. Esa proteinuria de 680 miligramos previa a la biopsia, en enero ya era de 180 miligramos. Como pueden ver en las fechas de los laboratorios posteriores a la biopsia hasta el mes pasado, siempre mantuvo valores de función renal normal, proteinuria con criterios de remisión y un sedimento inactivo, y sin marcadores de actividad serológica con valores de complemento normal y anti-DNA negativo. Con el diagnóstico histológico iniciamos tratamiento inmunosupresor con ciclofosfamida. Hicimos 6 meses de tratamiento con una dosis acumulada de 5.4 gramos. En cuanto a la combinación con corticoides, no aumentamos la dosis de corticoides por la buena respuesta clínica que tenía y por los años de tratamiento que ya venía recibiendo altas dosis de corticoides. Mantuvimos una dosis baja, que a la fecha de la biopsia se había bajado ya a 10 miligramos, al mes lo bajamos a 5, y finalizó esos meses de tratamiento de inducción con 2,5, ya sin poder ver desde la parte clínica el momento de remisión completa, porque ya partimos de, si bien él tenía una clase activa en la histología, para poder evaluar la respuesta a nivel clínico ya parte de una remisión completa de inicio de tratamiento. En julio del año pasado pasamos al tratamiento a satioprina, la cual mantiene hasta diciembre, y la debemos suspender por intolerancia digestiva. Se intentó bajar la dosis, suspender y reiniciar, pero por intolerancia digestiva suspendemos la satioprina, y empieza en marzo, por dificultades en la entrega de la medicación, micofenolato para continuar lo que sería el periodo de mantenimiento de esta nefritis, que veremos en la evolución de cuántos años será. Aparte de lo que es el tratamiento inmunosupresor, continuó con hidroxicloroquina, que es un tratamiento indefinido en pacientes con lupus, salvo que tenga contraindicación.
calcio y vitamina D. Y en la evolución él empezó a tener cifras de hipertensión, por lo cual se fue en un primer momento aumentando la dosis de enalapril, después en otra etapa se agregó hidroclorotiazida y requirió también el agregado de amlodipina, o sea, a la fecha está con 3 drogas, ahora con valores estables, pero empezó con hipertensión. Así que, en resumen, de la parte clínica, él lo seguimos en el consultorio con controles trimestrales, se siente bien, tiene una buena capacidad funcional, trabaja, hace actividad física, tiene criterios clínicos de remisión completa y en el mes de marzo empezó con micofenolato, una dosis baja, dado el cuadro clínico está bien. Los laboratorios, como ya los dijimos, está todo en parámetros normales. Lo que no está en el laboratorio también está normal, no lo puse para no ser tan largo, pero mantiene un hematocrito normal, todo el plaquetas, leucocitos, perfil lipídico, todo en valores normales. La presión arterial se logró controlar con 3 drogas y tiene del mes pasado, que justo trajo a la consulta, un mapa que mostraba normotensión, un ecocardio con algo de hipertensión del ventrículo izquierdo. Tiene las inmunizaciones completas y continúa con su hidroxicloroquina, pendiente el control del campo visual, que es lo que controlamos el tratamiento prolongado con esta droga, aunque tiene uno normal del 2023. Y a modo de repaso, y en lo que es el algoritmo de tratamiento de la clase que tuvimos en este paciente, que fue una clase 4+5, todo lo que sean las nefritis lúpicas proliferativas, tanto la 3, 4 o combinaciones de estas con clase 5, uno va a iniciar un tratamiento inmunosupresor en un esquema doble o triple según el perfil clínico del paciente. Inicialmente empezamos con corticoides más micofenolato o ciclofosfamida. Hay algunos criterios para elegir uno u otro. Y si en unos meses no tenemos buena respuesta clínica, o a veces de entrada tiene alguna característica que haga pensar que requiere un triple esquema, podría pensarse también en empezar con corticoides micofenolato más belimumab o inhibidores de la calcineurina. El tratamiento de inducción en general son 6 meses y después la dosis de mantenimiento. Los tratamientos de mantenimiento, en general el más aceptado es el micofenolato, que lo vamos a mantener por 3-5 años. Nosotros en este paciente, no está en esta guía porque es del 2024 y ya no se recomienda, ni incluso está en la lista de los medicamentos de alto costo para pedir, pero usamos azatioprina. La hemos usado muchos años en pacientes con nefritis lúpica con buena respuesta. Es más económica y en nuestro medio a veces tenemos mucha dificultad para conseguir el micofenolato, y si el cuadro clínico lo permite y tiene buenos resultados con la azatioprina, es una droga que antes se usaba y nosotros en muchos pacientes seguimos utilizando. De mantenimiento, sí, sí, sí. El de mantenimiento empieza directamente con la azatioprina, ahora pasamos a micofenolato porque después de unos meses de tratamiento hace intolerancia digestiva. Algunos tenemos que suspenderla por leucopenia, que nos pasa también en algunos casos, pero bueno, la última recomendación de las guías es este esquema de tratamiento. Y lo último que quería resaltar es el tema de los corticoides. En todas las guías actualizadas hacen énfasis en bajar la dosis de corticoides respecto a lo que se venía usando, tanto de los pulsos como de la dosis posterior. Los pulsos de corticoides que nosotros actualmente usamos cuando hay indicación de hacer pulsos de corticoides son de 250 a 500 miligramos y se opta, y ya hay muchos estudios que muestran que no cambia el beneficio y evita los eventos adversos de los corticoides, sobre todo en personas grandes. Usar el esquema de dosis reducidas de corticoides y llegar a los 3 meses ya con una dosis de 5 miligramos y suspenderlos
nosotros en general, si la respuesta es buena, lo suspendemos junto con el tratamiento de inducción en los primeros 6 meses. O sea, un paciente no debería tener un tratamiento prolongado de corticoides. Y nada más. Gracias. ¿Puedes poner ahí para que se vean los dibujitos? Igual ahí está, creo que la gente, por ahí nosotros. Para todos. O sea, si alguno si alguno quiere hacer una pregunta, se acerca acá al micrófono. Lo mismo si alguien del chat quiere hacer preguntas. Mi comentario es el siguiente. Me sorprendió terriblemente el diagnóstico de la biopsia. Entonces, me parece que la pregunta sería, ¿cuántos pacientes que prácticamente sin tratamiento durante tantos años o con tan poco tratamiento, y otros pacientes que hacen tratamiento, que negativizan la clínica y el laboratorio y que no tienen una biopsia antes de suspender el tratamiento, se están suspendiendo tratamientos con biopsias como esta que indicarían que hay que seguirlo? Porque ahora la biopsia acá, si jugó un papel fundamental, fue en demostrar que alguien que estaba en remisión clínica y el laboratorio de actividad clínica, de actividad de enfermedad, tenía una biopsia compatible con una lesión activa que nunca fue tratada adecuadamente y que en este periodo de inactividad clínica y serológica se ve obligado a iniciar un tratamiento y completarlo, y se supone que suspenderlo eventualmente con una nueva biopsia, demostrando inactividad en la biopsia. Es decir, que la biopsia jugando un rol fundamental como fin de un tratamiento, documentando que la histología también está inactiva. Sí, sí, uno hubiera sospechado que el paciente, si tenía algo, hubiera sido a lo mejor la forma membranosa sola, si es que le quedaba, si no era proteinuria residual, porque había respondido a subir la dosis de enalapril. Con 10 de enalapril que venía tomando tenía 1,5 gramos, y con nosotros le subimos a 20, bajó a 0,6, y con los mismos 20 bajó a 0,1. No hubiera dicho, esta proteinuria es por residuo de hiperfiltración y a lo mejor no debe tener nada ni actividad, y la membranosa también hubiera sido dudosa también, si la tenía. Y bueno, empieza ya en remisión, el tratamiento estando en remisión clínica, bueno, y veremos. La duración del tratamiento uno plantea 2 años, que el tratamiento de mantenimiento o el tratamiento de la nefritis puede ser 2 años de pasada de alcanzada la remisión clínica. Ya largó el tratamiento en remisión, entonces, ¿cuándo suspenderlo, cuándo interrumpirlo? Veremos. Si tiene buena respuesta, probaremos de acá a 3 años o 2 años y pico, hacer otra nueva biopsia y ver qué es lo que queda. Y si él fue siempre membranosa de entrada, o fue primero proliferativa y tuvo suerte y evolucionó a membranosa después como una fase de resolución, bueno, no sabemos qué es lo que tuvo, ¿no? Sí, sí. No, en cuanto al comentario que yo había hecho antes de los anticuerpos, pues no me acordaba y ahora hice trampa y me lo busqué por internet. En el lupus hay unos que son específicos, que son la exotoxina 1 y 2, que en realidad se miden por inmunohistoquímica en la biopsia renal. Entonces el planteo sería al revés. Yo tengo un paciente con un síndrome nefrótico, no tiene clínica ni laboratorio compatible con lupus, yo le hago una biopsia renal y puedo encontrar estos anticuerpos, estos antígenos en la biopsia del riñón, porque creo que los anticuerpos no se pueden medir. Entonces, eso sería específico del lupus en el caso de que hubiera duda, porque el antifosfolipasa 2 receptor es para la membranosa idiopática. ¿Sí? Bueno, ese tema de los anticuerpos, o sea, independientemente no de este paciente, sino en general, cuando nosotros tenemos o nos enfrentamos a las nefropatías membranosas, hoy día, y no sé para quienes hayan tenido la posibilidad y además el honor de escuchar al doctor Seti en el Congreso Mundial que se hizo el año pasado, yo, por ahí, la gente que hace anatomía patología está más en onda de algo parecido que pasó con otras entidades, nada que ver con esto, como el cáncer de pulmón, pero yo lo uso de analogía a lo que está pasando con la nefropatía membranosa, y es que
normalmente nosotros hacemos el diagnóstico de adenocarcinoma, carcinoma escamoso y demás. Acá es lo mismo, nefropatía membranosa, si se podía decir secundaria o no, y hasta dónde llegábamos. Y hoy día está pasando en todas las áreas, se procura ir hacia un tratamiento más personalizado para los pacientes, porque claramente no todos los pacientes van a responder de la misma manera a un tratamiento general, y algunos tienen mejor pronóstico que otros, o en el caso de membranosas, por ahí recuérdenla siempre como un potencial síndrome paraneoplásico también. Entonces, SETI lo que hizo a través de diferentes trabajos de investigación, principalmente basándose en espectrometría de masa, y esto fue a raíz de que apareció el anti-PLA2R como gran anticuerpo, que hoy día detecta un 70% de las nefropatías membranosas primarias, fue tratando de descubrir otros antígenos, ¿sí? Y como SETI es patólogo, tratando de llevarlo a nuestro campo, a cómo lo podemos marcar, cómo podemos detectarlos nosotros. Eso se traduce a hacerle técnica, ya sea de inmunofluorescencia o de inmunistoquímica. La mayoría de los anticuerpos que hoy día se están viendo y se están tratando de comercializar en nefropatía membranosa, por suerte los están tratando de hacer por inmunistoquímica automatizada, lo cual genera, digamos, mayor fidelidad, digamos, a si los resultados son positivos o negativos, más allá de que todavía 100% no es accesible, digamos, para todo el mundo. Yo no sé si hay en Argentina las exotoxinas puntualmente, pero bueno, la idea, digamos, de SETI fue, está bien, tenemos el patrón de nefropatía membranosa, ahora, ¿le podemos poner si es de causa secundaria, si es de causa primaria o qué? Entonces apareció, como el anti-PLA2R, apareció la antitrombofondina 7, apareció NEL1, exotoxinas 1,2, semaforina 3, etcétera, etcétera. Lo que, si a nosotros nos da positivo en el caso de las exotoxinas 1,2, se vincula, o la mayoría de esto se hizo a través de trabajos de investigación, que los pacientes que presentan la positividad con esos anticuerpos se relacionan a enfermedades autoinmunes. De ahí la mayor frecuencia de pacientes jóvenes y que más tarde o temprano tuvieron, por ejemplo, lupus. En el caso, por ejemplo, del NEL1, tiene una fuerte asociación con alguna neoplasia, o algún proceso neoplásico. Entonces, ¿qué quiero decir con toda esta cháchara? Que se está atendiendo a un tratamiento personalizado y que muchas veces en pacientes, digamos, que debutan con un síndrome nefrótico que se traduce en una nefropatía membranosa, hoy día, si tuviéramos un panel interesante, digamos, él mismo dijo que con tener 4 de estos anticuerpos, porque hay infinidad y se siguen investigando, todavía no está la totalidad descubierta, y yo creo que son como más de 20 hoy día, se tiende o a tener una sospecha, por ejemplo, que tenga alguna neoplasia ese paciente no descubierta aún, entonces se lo tiene que seguir estudiando, o a pensar en que está asociado a una enfermedad autoinmune, o que es secundaria a otra causa, o que podría ser una nefropatía membranosa primaria, etcétera, etcétera. Pero la idea es tratar de ir cada vez más hacia un tratamiento personalizado. Y si todo sale bien, vamos a ser parte de eso desde patología, ayudando con la detección de esos paneles de inmunohistoquímica en esos casos. La verdad que ojalá que los podamos hacer. Hoy día acá en Argentina, y yo los he usado, está, además de la detección por orina y por sangre del anti-PLA2R, nosotros lo tenemos, se puede llegar a hacer por inmunofluorescencia o por inmunistoquímica, por una cuestión de economía y de facilidad también para la interpretación y demás, es mejor el de inmunistoquímica. De hecho, en Fundación Favaloro, por ejemplo, lo hacemos. Después, no sé si alguien más que Semic en su momento, que yo hinché cuando estaba, habían comprado el anticuerpo de la antitrombofondina 7, y el resto desconozco si alguien los tiene, que son las exotoxinas, el NEL1 y demás.
pero hay otros países, otras instituciones que ya lo tienen, que me han pasado fotitos, si mal no recuerdo, de las exotoxinas, y la verdad es que son técnicas que están muy bien hechas, son muy fáciles de interpretar y sí, sí. Pero acá en el grupo no cumpliría la función que cumple cuando uno pide fosfolipasa con receptor para decir es una membranosa primaria, ni siquiera le hago la biopsia. Acá, como hay transición de glomerulopatías de una a otra, en este paciente hubiera sido incompleto e insuficiente para alargar el tratamiento porque no hubiéramos podido diagnosticar que tenía una clase 4 sumada a la 5. Así que, digamos que la biopsia era insoslayable. Del paciente, que sería distinto el enfoque del paciente. Claro, el enfoque porque acá necesitamos saber todo para ver qué tratamiento hacíamos. Y en otros casos es evitar la biopsia teniendo la serología positiva para fosfolipasa 2 receptor, como primaria. No sé si quieren hacer algún comentario. Si no, creo que estamos. La gente que está conectada, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, gracias por conectarse. Vamos a hacerlo una vez por mes y pasaremos los links. La idea es compartir el trabajo que hacemos en conjunto Nefro y Pato. Nefro y patología, no patologizalo. Y que bueno, si cuanto más gente se sume y más interdisciplinario sea, más provecho vamos a sacar todos. Bueno, gracias por conectarse. Chao.